Si actualmente estás buscando trabajo, debes saber que no te van a contratar si sigues cometiendo este error que te voy a comentar en este vídeo. Que no tienen tanto que ver con tus habilidades técnicas, porque esas que crees que te faltan acabarás aprendiéndolas en la empresa, sino más bien con un aspecto de tu personalidad que muchas veces no tienes en cuenta, pero que es el verdadero causante de que no puedas acceder a ese puesto de trabajo al que estás postulando. Como sabéis, todos los que me sigáis un poco más de cerca y hayáis estado atentos a los mensajes de la comunidad y a los posts de mi cuenta de Instagram, este año acabé un máster de ciberseguridad que hice aquí en la Universidad de Granada después de haber hecho 4 años de ingeniería informática. Y desde que lo terminé en agosto de este año 2025 me puse a buscar de manera activa trabajo a ver si encontraba algo que estuviese relacionado precisamente con aquello que había estudiado. Y finalmente, tras 4 meses de espera y un largo proceso de selección que ha incluido varias entrevistas tanto personales como técnicas, finalmente he conseguido trabajo en una empresa muy importante de aquí de Granada, de la cual no quiero decir su nombre porque invito a todo el mundo que esté viendo este vídeo a que me siga en mi cuenta profesional de LinkedIn. Os la voy a dejar en la descripción de este vídeo para que veáis un poco pues toda mi trayectoria profesional, mi trayectoria también académica, y podéis descubrir todo lo que no os comente en este vídeo. Simplemente deciros que esta empresa pues se dedica obviamente a la ciberseguridad y mi puesto es de consultor. El caso es que después de haber hecho todas esas entrevistas que os he comentado, me he dado cuenta de que hay un aspecto bastante importante que muchas veces no se trata con la importancia necesaria, y no estoy hablando solo en el caso de puestos técnicos como el mío, sino que realmente ya el mercado demanda esta habilidad para cualquier puesto de trabajo al que te quieras postular, y no es otra que una buena comunicación. Veréis, cuando yo hice mi primera entrevista técnica después de haber hecho la primera personal, en la que tuve que explicar cuáles eran mis motivaciones para acceder al puesto de trabajo que quería, por qué es lo que había hecho antes en el pasado a nivel académico, en fin, una serie de preguntas que me hizo Recursos Humanos simplemente para saber cuál era el perfil de mi persona y por qué yo quería acceder a ese puesto de trabajo. Recursos Humanos validó mi candidatura y decidió que yo era la persona que tenía que pasar a la siguiente fase, que es esta que os estoy comentando de la entrevista técnica, a la cual yo me presenté bastante nervioso, porque claro, era mi primera entrevista formal, ¿no? Yo nunca había tenido trabajo en el pasado y en ese momento era cuando yo tenía que demostrar a nivel técnico por qué quería acceder a esa vacante. Estuve estudiando varios días todo lo que había dado a lo largo del máster, porque resulta que tenía un compañero que justo había entrado en esa empresa hace poco. Entonces, bueno, él era mi chivato y me iba comentando un poco qué es lo que yo necesitaba estudiar para que en esa entrevista pues no se me diese tan mal. Al final me dijo que no era tan difícil y que, como he comentado, solo tenía que mirarme un poco lo general que habíamos dado en el curso. Entonces, bueno, durante esa entrevista técnica se me hicieron una serie de preguntas que sí que efectivamente tenían que ver con la ciberseguridad, pero que dado el perfil de ingeniero informático que yo era, dada la especialidad que yo había hecho durante la carrera, también se me preguntaron algunas cosas técnicas que tenían que ver con aspectos de informática un poco más generales y también más específicos de lo que yo estudié, como digo. Al final esa entrevista no duró mucho, creo que fue como una media hora, pero como digo, yo estaba bastante nervioso, aunque al final pues no se me dio tan mal. Había cosas que sabía mejor y otras cosas que sabía peor. La cosa es que cuando yo terminé esa entrevista y días posteriores, la chica de Recursos Humanos que había contactado conmigo me explicó qué pasaba a la siguiente fase. Me dijo que la razón por la que a mí me habían escogido no era tanto la respuesta técnica que yo había dado, sino más bien cómo había expresado lo que yo creía que eran las respuestas correctas. Cuando yo hice la última prueba técnica, que consistía en hacer un informe de seguridad sobre un determinado producto que me daban, el cual yo no había hecho en el pasado, porque es cierto que durante el máster pues sí que es verdad que se ve a título un poco más informativo que es todo lo que tú tendrías que rellenar en un informe de seguridad, pero el caso es que en esa prueba no se seguía ningún estándar, por lo que yo tenía que valerme un poco de mis conocimientos y de lo que yo creía que fuese necesario. El caso es que esa prueba técnica duró 2 horas en la oficina y un cierto tiempo después, cuando de nuevo la chica de Recursos Humanos volvió a contactar conmigo para decirme que efectivamente había sido elegido para el puesto de trabajo, me recalcó que una de las razones principales, más allá de mis habilidades técnicas y de lo que yo había creído necesario poner en ese informe, lo más importante que había valorado el grupo de evaluación había sido mi capacidad de expresar aquello que yo creía considerable. Por cierto, algo que no he comentado es que esa entrevista o prueba técnica fue en inglés, por lo tanto había un desafío a nivel lingüístico un poco más alto que lo normal, pero de todas maneras, como digo, se me valoró bastante positivamente mi capacidad de comunicación. Y es
aquí a donde yo quería llegar con todo esto. Muchas veces no caemos en la cuenta de que no necesitamos ser el perfil más técnico para un determinado puesto de trabajo, sino que tenemos que aprender a comunicarnos de manera más efectiva con la persona que tenemos delante. De esto he hablado bastante durante muchos de mis vídeos que he subido a mi cuenta de Instagram en formato corto. Como siempre os digo, tenéis el enlace en la descripción para que podáis ver todo lo que no se sube en este canal, que también está relacionado con el desarrollo personal y un poco las habilidades comunicativas. Este aspecto en el puesto de trabajo que yo tengo que desarrollar es muy importante porque yo me voy a dedicar, según lo que me han comentado compañeros y al final un poco la información de ese puesto de trabajo, es comunicarme directamente con los clientes con los que yo voy a tratar, indicando qué aspectos de sus sistemas pueden mejorar a nivel de ciberseguridad. Pero realmente esto se puede extrapolar a cualquier puesto de trabajo, da igual que estés trabajando en un banco o incluso que sea un dependiente en un Burger King. Como he dicho anteriormente, la mayoría de puestos en el mercado actualmente requieren unas habilidades comunicativas lo suficientemente bien desarrolladas para que puedas comunicarte sin problemas con el resto de tu equipo de trabajo. Por eso, si has hecho ya varias entrevistas de trabajo y si no las has hecho todavía, te lo digo ahora, muchas veces te van a preguntar cómo crees que te relacionas con el resto de personas o si consideras que eres bueno tomando decisiones y comunicándoselas al resto de tu equipo. Al final todo se resume en la comunicación, porque las habilidades técnicas, si no las sabes en ese momento, las vas a ir adquiriendo a lo largo de tu estancia en ese puesto de trabajo. De hecho, la mayoría de empresas no van a tener ningún problema en formarte y al final eso es lo que quieren, que tú trabajes según su metodología de trabajo y según sus herramientas. Está muy bien que sepas cómo funcionan distintas herramientas, lenguajes de programación en el caso de la informática, pero al final tú te vas a especializar en una metodología de trabajo concreta que va a depender de la empresa en la que estés trabajando. Sin embargo, estas habilidades de comunicación las puedes aprender tú por tu cuenta y se pueden aplicar en cualquier puesto de trabajo. No por ello tenemos que mentir acerca de lo que nosotros a nivel técnico sabemos, porque si no, no te van a contratar o si te contratan, te van a despedir bastante rápido. Pero siento que en el mundo de la informática el perfil que se tiene de alguien que la ha estudiado es algo como esto. Y siento decirte que si tú eres esa persona, no te van a contratar, pero no por la estética o por lo que las demás personas piensen físicamente de ti, sino por la personalidad que se asocia a este tipo de perfil. Siempre se nos ha tenido como personas con escasas habilidades sociales, con la barba larga, las gafas cuadraesas, la postura así encorvada, y yo he estudiado esa carrera y la verdad es que no me identifico para nada con ese tipo de perfil. Claro, luego tú en la facultad ves de todo, hay gente que se corresponde muy bien con ese perfil, pero luego hay un montón de personas que tú las ves y dices, coño, este tío no parece que haya estudiado informática, parece que viene de derecho o de cualquier otra carrera. Pero es así, la imagen del informático es esa que os he comentado, y los prejuicios asociados a esa imagen la verdad es que no auguran nada bueno en cuanto a habilidades sociales. Por eso la comunicación es la habilidad más importante que deberías desarrollar para poder optar a puestos de trabajo realmente buenos. Incluso aunque seas autónomo y trabajes por tu cuenta sin un equipo de trabajo, al final tú vas a vender un producto al resto de la gente y saber cómo venderte y cómo negociar con distintos clientes es algo que muchas veces no se enseña de manera tradicional. Nos toca a nosotros aprenderlo por nuestra cuenta, ya sea por cursos que estén por ahí o incluso con vídeos, pero al final los grupos de trabajo se van a hacer algo habitual en cualquier puesto al que quieras optar. Por lo tanto, tienes que saber cómo comunicarte con ese grupo de trabajo para que también se respete tu opinión y se te pueda valorar por lo que realmente eres. Así que nunca dejéis de lado este aspecto porque puede ser un factor muy determinante a la hora de elegir entre tú y otra persona que se pueda comunicar mejor. Recuerda que muchas veces el departamento de recursos humanos de una empresa puede decidir contratar a una persona que sea menos técnica pero que tenga mejores habilidades de comunicación frente a alguien que sea muy técnico pero que no sepa capaz de comunicarse, porque puede expresar sus ideas de manera clara y concisa y no le tiembla la voz a la hora de hacer que sus ideas se respeten. Bien, llegado a este punto del vídeo, me gustaría agradecer a Acción Laboral Granada porque hace relativamente poco hice un curso con ellos de inserción laboral en el que me estuvieron explicando todo esto que os he comentado en el vídeo. Si en algún momento tenéis problemas para encontrar trabajo aquí en España, os recomiendo que acudáis a ellos porque tienen oficinas en todo el país y podéis optar a una gran cantidad de cursos formativos que os ayudarán en vuestro proceso de inserción laboral. Además, quiero agradecer a mi amigo Javier, que está en la empresa a la que yo voy a acceder, por haberme ayudado durante todo el proceso de selección y porque dentro de poco será mi compañero, probablemente si ves este vídeo. Quiero darte las gracias porque sin ti realmente no estaría dentro de la empresa. Así que nada, por mi parte lo he dicho todo. Es cierto que en cuanto a la situación actual del canal, pues como he comentado, ahora empieza mi etapa laboral y lo más probable
probable es que no tenga tanto tiempo para subir vídeos, aunque bueno, ya habéis visto que la inactividad es bastante recurrente, pero bueno, ahora es probable que me dedique a otra serie de cosas más importantes. Sin embargo, como he dicho al principio del vídeo, tenéis el resto de mis redes sociales en la descripción, tanto mis redes sociales personales como mi perfil profesional, por si alguien quiere preguntarme algo, lo tenéis todo en la descripción para que no os falte nada. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!